Vamos a grabar esta disertación de tal manera que se la podamos después mandar a Mónica Escalante, que nos está pidiendo que se la grabemos para verla después. Bueno, el grupo Las Dantas, que ya somos más de 30 personas de la comunidad, estamos tratando de hacer una sola cosa con las autoridades, porque entendemos que las autoridades son insuficientes y sin la participación de la comunidad va a ser imposible llegar a buen puerto. Y al revés también, la comunidad sin autoridad tampoco podría llegar a buen puerto. Así que estamos convencidos de cuidar nuestras montañas, los animales y las plantas. Sin embargo, nosotros comenzamos y seguimos interesados en la danta. De la danta sabemos cosas muy puntuales, que es el mamífero más grande que tenemos, es terriblemente tímido, evita mucho a las personas y hay muy pocos estudios de este animal recientes. Posiblemente la tesis de Esteban Brenes sea el documento más interesante que yo haya leído últimamente sobre este animal. Habita en el neotrópico desde México hasta Colombia, que estamos hablando. Son principalmente nocturnos, no es que no se puedan ver de día, pero les gusta más la noche y más o menos salen desde las 4:30 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Son herbívoros y se alimentan del sotobosque, es decir, la parte de abajo del bosque. Las dantas tienen un periodo de gestación de 13 meses y solamente tienen una cría. Ese es el gran problema de este animal. No es un conejo, no es un roedor que se multiplican frecuentemente y cada camada tiene varias crías. Y mide de largo unos 2 metros. Lo que más nos motivó a reunirnos ha sido los atropellos allá en la ruta 2, atropellos que matan a las dantas, por supuesto, pero además son muy peligrosas para los conductores, porque es de alguna manera estrellarse contra un animal de 300 kilos. Entre los años 2010 y 2017, el doctor Esteban Brenes logra identificar 23 atropellos de dantas. Y son muchos para una especie en peligro, una especie que se reproduce muy poco, muy lentamente. Básicamente los atropellos, de acuerdo con la tesis de Esteban, están concentrados en esta parte de la ruta 2, ¿verdad? Cada punto amarillo que él señaló en la ruta 2 es un atropello. Y básicamente están a lo largo de 32 kilómetros de la ruta 2. Es muy triste ver que atropellen a una danta. Si no hay heridos a las personas, el cadáver de la danta nos tiene que llamar la atención. Este es un atropello allá en Guanacaste, reciente. No tengo videos de atropellos allá en el Cerro de la Muerte, pero es exactamente lo mismo. Lo que da es una enorme tristeza ver un animal en problemas de sobrevivir y atropellado de manera tan sin gracia. Así que el grupo lo que ha intentado es hacer pasos que son muy difíciles, hacer pasos de fauna para dantas,
porque no sirven los túneles, porque tienen que ser aéreos y tienen que tener casi un bosque para que ella no le dé miedo transitar. Mientras tanto, lo que se ha hecho es señalizar esos 32 kilómetros de pasos de dantas que pasan de un parque al otro, ¿verdad? Que son divididos por la carretera interamericana. Es un animal espléndido y conforme uno se acostumbra a quererlo, a tenerle afecto, se da cuenta de todas sus bondades. Realmente un bosque con dantas es un bosque sano, porque ellas son las que se encargan en buena parte de estar esparciendo semillas y de manejar el bosque, y por eso se les llaman las jardineras del bosque. Hoy vamos a hablar de alguna fauna urbana. Las dantas no constituyen todavía ese grupo, no están dentro de ese grupo. Pero vamos a hablar de otras cosas también. Y para eso vamos a hacer una introducción un poco para repasar cosas que todos ustedes definitivamente saben. Las preguntas que están en el chat las vamos a contestar seguramente al concluir la exposición, porque el programa no permite estar viendo el chat y estar viendo la pantalla compartida. O por lo menos yo no sé cómo se hace eso. Así que estamos los puntuales y con ellos comenzamos con esta introducción. Entre los animales, algunos animales y el ser humano, la diferencia genética es insignificante. Entre un chimpancé y un ser humano es menos del 1%. Compartimos prácticamente toda la información genética. Eso hace entonces posible que ocurra un intercambio de gérmenes entre animales y personas, pero también entre personas y los animales. Y esto es lo que en este momento nos tiene en esta pandemia, que es básicamente el problema de un germen que pasó del murciélago, seguramente por algún animal intermedio, siempre había sido el cerdo, esta vez se cree que es otro, hasta el ser humano, ¿verdad? Entonces, esa recombinación hace que el virus tenga posibilidades en un nuevo huésped. Y eso es importante conocerlo, porque los que nos gustan los animales es necesario que entendamos las ventajas, pero también las desventajas. El 60% de los patógenos de los humanos vienen de los animales. El 75% de las enfermedades infecciosas humanas son zoonoses. Así que no estamos hablando de cosas pequeñas, pero ¿de dónde vienen entonces las nuevas enfermedades como el SARS, como el COVID, como el MERS y todas estas, el H1N1, todas estas que nos han venido a sorprender? Bueno, aprendimos con Pasteur primero y con Darwin después que no hay vida espontánea, que eso no existe. Uno, acá al lado del Canal de la Mancha, vienen y nos dicen que la vida siempre viene de algún lado, que no es espontánea. Organismos internacionales han venido a decir la importancia que tienen las enfermedades que están en los animales y hoy se está tratando de ver cómo se estudian tantos gérmenes con potencial patógeno para la humanidad, para estar preparados. ¿Cómo comienza esta interrelación entre los animales no humanos, entre el Homo sapiens y los animales humanos? ¿Cómo empieza? Seguramente empezó cuando domesticamos al perro hace 15,000 o 20,000 años. Hay que, de lejos, es el primer animal domesticado. El segundo animal domesticado en el tiempo seguramente fueron las ovejas, que fue hace 5,000 años. Así que ninguna duda que el perro fue el primer animal que nosotros domesticamos.
Y eso hace algunas cosas interesantes porque aumenta el riesgo de contacto al dejar de ser lobos y convertirlos nosotros en perros domésticos. Son prácticamente desde el punto de vista genético la misma cosa. Pero eso hace, esa domesticación hace con que dejemos de ser cazadores y comencemos a ser criadores, y entonces los contactos epidemiológicos y el intercambio de gérmenes se ven incrementados. Así que el perro va a ser tema de conversación el día de hoy también. Eso no tengamos ninguna duda, por más bonitos, por más simpáticos, por más necesarios que sean los perros, siempre nos han sido necesarios. El perro no deja de ser un animal que hay que estudiar para entenderlo y beneficiarnos y no perjudicarnos. Bueno, el grupo de las dantas, de alguna manera, entendemos que hay una sola Costa Rica y que para eso hay que unir al gobierno con la comunidad. Así que vamos a entrar al tema que nos tiene convocados hoy, que es la fauna urbana. Hay algunos animales que deben de convivir con y entre las personas. Es necesario para ellos estar con nosotros. Deben vivir con nosotros. Pero vamos a hacer un pequeño repaso de algunos conceptos muy básicos de cómo con la evolución los animales se van adaptando a las circunstancias que los rodea, excepto el animal humano, y ocurre una coevolución en algunos. El animal evoluciona o es seleccionado para el más hábil para sobrevivir en algún tipo de ambiente, y los que no tenían esa característica se van quedando atrás. Tenemos el comensalismo, en que un animal se ve muy beneficiado y el otro no se ve perjudicado. En este caso es la garza, que le llaman garrapatera, en realidad no come garrapatas. Cuando la vaca comienza a pastar, espanta los insectos y la garza aprovecha para comer, ¿verdad? Sin embargo, el bovino, en este caso, de ninguna manera se va a ver perjudicado, y por eso los tolera sin ningún problema. Y aquí vamos a comenzar a hacer algunas clasificaciones, porque nos gusta clasificar para entender mejor. Vamos a clasificar los animales que vamos a estudiar hoy, la fauna urbana que vamos a ver hoy con más detalle, en dos grandes grupos: los animales comensales, que son los que necesitan vivir con las personas y se han evolucionado para sacar provecho del entorno artificial que construye el Homo sapiens. En este momento, estos animales y el ser humano son dos caras de la misma moneda. Necesitan al ser humano estos animales. Y tenemos la fauna urbana, también en las áreas urbanizadas, que son animales que nosotros, los seres humanos, hemos invadido sus territorios, y ellos, algunos, han logrado adaptarse a las nuevas condiciones creadas por la civilización humana. Es decir, tienen una resiliencia importante. Entonces, veámoslo bien. Hoy vamos a ver con detalle en la fauna urbana los dos tipos: los comensales y los silvestres urbanos. Los silvestres urbanos son animales que le llaman oportunistas, ¿verdad? Contrario a los especialistas. Son silvestres urbanos y son muy resilientes, dijimos. Les cambia el lugar donde van a vivir y logran sobrevivir en ese ambiente modificado. Los especialistas no. Seguramente ejemplos de especialistas hay varios. Vamos a poner un par de ejemplos, porque estos no los vamos a ver hoy. El jaguar
conforme la civilización va tomando la montaña, el jaguar va alejándose, necesita realmente estar alejado del ser humano, él no logra adaptarse. Es el felino más grande del continente americano y uno de los 3 más grandes del mundo. De hecho, los felinos se dividen en felinos mayores y menores, y este es el único felino mayor del continente americano. El único que ruge, los demás no rugen. Bueno, para ver ese tipo de animal hay que ir al Parque Corcovado o quién sabe dónde, el Tortuguero. Esta es una toma que se acaba de hacer en Corcovado y que realmente todo el mundo estuvo contento porque es un animal joven y parece que esa población está bastante estable. Un animal especialista es este otro, que es el perro vinagre, que se llama. Se creía que no había en Centroamérica, pero ha venido migrando de Colombia, después Panamá y ahora se encontró en el sur de Costa Rica. Es el tercer cánido que tenemos en el país. Este animal es dificilísimo de ver. Estos son tomados igual que el jaguar con cámaras trampa. Está totalmente ausente en zonas pobladas por humanos. Es muy sensible cuando se interviene el hábitat. Este es un video de estos animales aquí en Costa Rica con una cámara trampa allá en el sur. Es un animal, como les digo, los 3 cánidos. Uno es el coyote, el otro es y el tercero es un zorrillo, un zorro pequeñito. Bueno, los animales, estos especialistas no logran sobrevivir si se les cambia el ambiente. Es muy estrecho el rango de condiciones ambientales, por lo que no son para nada resilientes. Nos vamos a concentrar entonces, dejemos atrás los especialistas y metámonos a los oportunistas, que son los que nos interesan, porque son los silvestres que llegan donde hemos urbanizado, donde hemos alterado el terreno, que son los animales más resilientes. Pero entendamos que los animales se adaptan al medio, pero el ser humano, este animal de 2 patas, lo que hace es adaptar el medio a él. Tiene esa posibilidad, es el único que tiene esa posibilidad, ¿verdad? Eso hace posible que el ser humano entonces haya poblado desde África al resto del mundo. Algunas pistas genéticas nos dicen que de África el ser humano migró a Australia y después migró a Asia, cosas interesantes, y después pobló Asia hasta llegar a la Siberia y ahí cruza América, etcétera, pero logra con excepción del Polo Sur, donde hay unos cuantos seres humanos científicos ahí, en realidad logra desarrollar civilizaciones en todo el mundo. Pero el animal humano, cuando migra, lleva a sus comensales. No va solo, lleva a sus comensales. Estos comensales necesitan vivir con nosotros. Deben vivir con nosotros. Y como nosotros, al lugar donde llegan, son exóticos, no son propios del lugar. Es fauna exótica. Algunos de estos son aceptados y otros son absolutamente inaceptables. Les está hablando un médico veterinario, no les está hablando un biólogo enamorado de que no hay que matar nada. No, nosotros sí creemos que hay algunos que son inaceptables, pero como les digo, hay un segundo punto de vista que es muy difícil que yo lo comparta, pero hay un segundo punto de vista. Los inaceptables no deben estar en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros comercios, en nuestras escuelas y otros lugares donde no son bienvenidos. Fauna comensal inaceptable es la rata parda,
la rata de alcantarilla, rata gris. Esta la trajimos nosotros, los seres humanos, al continente americano. Esta no está en las montañas, esta está en nuestras ciudades. Seguramente se originó en China, de ahí fue donde ella evoluciona y aprendió a convivir con seres humanos. Y de ahí en adelante ha sido una compañera nuestra y la hemos llevado donde el ser humano ha ido. El otro, también inaceptable, es el ratón casero, el que llamamos músculos, ese ratón chiquitico. Este también habita nada más donde hay personas. Ahí aprendió a reproducirse, a comer, a no morirse de hambre, ¿verdad? Y se constituye un problema. Y el tercer roedor que nos acompaña es la rata negra, que también es originaria de Asia, colonizó Europa en el siglo VIII y desde ahí, junto con las migraciones humanas, llegó donde el ser humano ha llegado. Bueno, las enfermedades zoonóticas relacionadas con los roedores no son pocas, no son pocas. Y son esta lista que tienen ustedes allí para que vean por qué los consideramos inaceptables en nuestros hogares. Como fauna comensal, también tenemos al zancudo Aedes aegypti, que es una tirada. Este es originario de África y también nos ha acompañado y lo hemos llevado a donde hemos ido los seres humanos. Este insecto no existe en las montañas, no existe en los pocheros, solamente existe alrededor de nuestras casas, en nuestros barrios. Nosotros le proveemos todo lo necesario para que él pueda vivir, desde lugares de reproducción hasta comida. La hembra que es hematófaga se alimenta de sangre humana y el macho que se alimenta de néctar de flores que nosotros sembramos. Así que les damos todas las condiciones para que este animal pueda acompañarnos y convivir con nosotros. Requiere nuestra compañía. Bueno, y las enfermedades que nos transmiten son un vector muy eficiente. Estas enfermedades no existirían si él no existiría. Son por lo menos estas 5: el dengue, la fiebre amarilla, el chikungunya y el Zika. Esas 4 hay en Costa Rica, y el mayaro, que todavía no ha llegado, y cuando llegue va a encontrarse el vector para que nos la pase la enfermedad de uno a otro. El otro grupo de insectos que no nos gustan para nada son las 3 cucarachas que hemos llevado de un lugar a otro. Hay 4.600 especies de cucarachas, pero que están y se benefician del entorno humano son 3 principalmente. La que se llama americana, que es origen africano, la alemana, que también es de origen africano, y la australiana, que es de origen asiático. Se llaman americana, alemana y australiana porque los primeros científicos que la describen tenían esas nacionalidades. Se establecen siempre cerca de cubos de basura, en la cocina, en el baño, en la alcantarilla, en zonas húmedas y con calor. Bueno, la cucaracha americana, que como dijimos es de origen africano, está más como alrededor de las casas. La chiquitilla, la cucarachita que le decimos nosotros, la Blatela germánica, esa es una plaga terrible y está asociada a viviendas humanas, y cuando y seguramente solamente en el continente sur, en la Antártida no hay, pero ese es el coco de la inocuidad alimentaria. Cuando un restaurante se tiene esta plaga, el asunto se vuelve muy complicado.
La tercera es la australiana, que es de origen asiático. Y bueno, la cucaracha no tiene en realidad, no tiene en realidad mucha enfermedad que pueda transmitir, aunque es un vector mecánico, es decir, si ha estado donde hay caca y camina donde está la comida, en las patas puede llevarnos la caca a la comida, pero en realidad no es un vector como el zancudo que acabamos de ver. ¿Verdad? Se lo comen, se lo comen las lagartijas, el gorrión común o el que nosotros llamamos come maíz, el cien pies, ¿verdad? Sin embargo, los cien pies a la gente como que no le gusta. Lo que hay que hacer siempre son las medidas preventivas, tener los alimentos tapados, tapar la basura, ojalá lo más hermético que podamos, y limpiar frecuentemente y con muchas ganas la cocina, ojalá hacer aspiraciones cuando hay aspiradora. Cerremos los micrófonos, por favor. Las cucarachas sí predisponen al asma. Hay gente que es alérgica a la cucaracha y, como les decía, son vectores mecánicos. En las patas pueden llevar suciedad a la comida de nosotros. Bueno, el otro animal que hemos llevado de un sitio a otro son las abejas italianas, que en Brasil las cruzaron con abejas africanas y las africanizaron, se volvieron muchísimo menos dóciles, muchísimo más bravas, enjambran más, es decir, que a cada rato quieren hacer un nuevo enjambre y se van colonizando, y cuando llegan a nuestras casas, como son tan bravas, pueden dar problemas y hasta han matado gente. Y por supuesto que la paloma esa tan linda, ¿va? Que se ve cuando son poquitas, cuando son muchas, se convierten en plaga, y estas tampoco son del continente americano, han sido traídas y llevadas por el ser humano por todos los lados donde hemos ido. Y no son tan inocentes como las vemos. La verdad es que tienen algunos hábitos que nos causan problemas. La paloma no cuitea volando, solamente cuando se posa o cuando se percha, y ahí entonces cuitea y va acumulando el guano, va acumulando la cuita, y cuando es un lugar húmedo, cuando es un lugar oscuro, eso que es tan fértil logra ser muy bueno para cultivar hongos, y nos cultiva ahí un hongo que se llama Cryptococcus. Es un hongo difícil, porque cuando alguien va a limpiar ese cielo raso y lo aspira, puede llegar al pulmón y causa un problema dificilísimo de manejar, mucho peor que la tuberculosis, y realmente no es nada simpático el asunto. Por eso, cuando hay que limpiar guano de paloma, hay que tomar las precauciones necesarias. Pero además de la criptococosis, transmiten histoplasma, clamidias, colibacilosis, salmonelas, encefalitis de San Luis, las violitis alérgicas, la citacosis. No son tan inocentes. Hay que manejar las poblaciones lo más bajas posibles. Por dicha que en Los Santos yo no he visto este tipo de animal, y esperemos que lo podamos controlar cuando llegue. Las medidas preventivas contra estos animales que no queremos dentro de nuestras casas, dentro de nuestras escuelas, que no los queremos en nuestros trabajos, es permanentemente y de manera sostenida quitar los abrigos o madrigueras o los refugios, los accesos a la comida. Un ratón no llega a la casa a conversar con nosotros, llega a comer, así que hay que quitar comida. Cuando es posible, hay que entrar en control de natalidad. Nueva York está haciendo control de natalidad de roedores con mucho éxito. Algunas veces no queda más remedio que usar trampas y venenos. Y cuando es un animal doméstico que está en nuestra casa, por supuesto que hay que vacunarlo, desparasitarlo, hacerle revisiones médicas. Así que esto es lo que hay que hacer con esa fauna que no queremos que esté
con nosotros, porque nosotros la trajimos porque es exótica, hay que quitar los refugios y la comida. Ahora, vienen los animales que son aceptados, comensales que nosotros trajimos, pero que tienen aceptación social. Unos son los geckos. Es cierto que hacen un sonido fuertísimo al cual hay que acostumbrarse, pero tienen una habilidad para andar por paredes y los rasos como si fuera, como si la gravedad no los impidiera. Son nocturnos, casi no molestan y nos hacen una gran trabajo alimentándose de insectos y entonces no hay que usar insecticidas que sí son tóxicos, aunque no nos demos cuenta. Así que los geckos es un animal distinto que hay que tratarlo de manera diferente y aquí hay que hacer claro de que no vamos a generalizar, hay animales de animales. Así que el gecko nos hace un servicio ambiental absolutamente gratis y se lo tenemos que agradecer. Con el perro hay dos tipos de perros. El que está atrás en el patio encadenado, que no está socializado, que por cierto tiene una vida muchísimo menor que el que está dentro de la casa y que se pone neurótico porque es un animal gregario y de repente lo encadenamos y solamente acepta el que llega de vez en cuando a darle de comer. Y este perro sí causa problemas y le afectamos su bienestar de una manera increíble. Imagínese usted lo que estamos sufriendo ahora con este COVID y el encerramiento en que estamos reuniéndonos por Zoom, porque realmente quisiéramos estar juntos y abrazarnos. Bueno, eso le pasa al perro que está encadenado al fondo del patio. Y ese es el perro que muerde. Cuando se hacen los estudios, no salen fuertes en cuanto a raza, salen fuertes en cuanto a cómo se mantiene ese animal dentro de la casa. Y es el perro comensal, el que está fuera de la casa, el que causa mordeduras importantes, groseras, deforman chiquitos, porque los niños, debo decirles que 5-1 son varones, son los que seguramente más atrevidos, y porque no están cuidados, no es culpa del perro que nosotros lo neurotizamos, causa importantes heridas. Esto es un perro, esto no es un tigre, esto no es un león, esto fue un perro. Pero el perrito que tenemos dentro de la casa y que lo tenemos revisado y vacunado, desparasitado, también se las traen. También se las trae porque ellos no pueden hacer lo que llamamos microsaneamiento, que es lo que nos ha mandado el ministro de Salud a hacer ahora con el COVID. Microsaneamiento es lavarse las manos antes de comer, lavar las frutas antes de comérselas, es lavarse los días. Ese microsaneamiento es aseo, ¿verdad? En términos claros, bueno, el perrito toma agua del caño, él no sabe que el agua potable es otro tipo de agua, él toma agua donde sea. Y por supuesto se acicala y se hace el toalé sin ningún problema, se chupa la vulva y seguramente el pene, etcétera. Y después dejamos que nos chupe. Bueno, al principio eso puede ser un gran problema. Si hay una persona inmunodeprimida, eso es un problema. Si es un bebé, eso es un problema. Si es un viejito, eso es un problema. Seguramente no causa mucho problema durante un buen rato en gente de mediana edad porque va a haber un equilibrio epidemiológico entre los gérmenes del perro y los gérmenes de la persona y se establece ahí un equilibrio y pareciera ser que no estamos comiéndonos el perro acaba de chupar. Después yo la bajo. Nosotros creamos la inmunidad. Si quieren apagamos los micrófonos, por favor. Bueno, la fauna comensal tiene estos problemas: rabia, parásitos, leptospira, Lyme disease, ascariosis, micosis, tenias y otras. El gatito, que es tan bonito, y a quien no le gusta un gato, cuando araña, el gato, recuerden que acostumbra a enterrar su caca. Cuando araña no tiene las uñas limpias, ¿verdad? Entonces, nos puede inyectar
Bartonella en esas arañazos, y esa enfermedad, por cierto, se llama la fiebre por rasguño del gato, y es seria, no es un asunto sencillo, y también pueden causar en alguna gente problemas de asma del gato por el tipo de proteína que tienen en la saliva. Bueno, los gatos también tienen un grupo de enfermedades que no las pueden transmitir, que son, por supuesto, zoonosis, y tenemos alergias por la glucoproteína que tienen en la saliva. Así que hay que conocer el gato y conocerse uno, y tener al gato debidamente controlado para que no se nos vaya a enfermar, porque sus enfermedades las podemos terminar pagando los platos rotos nosotros. Así que con la fauna comensal, que sí es aceptada, hay que vacunarla, desparasitarla, hacerle revisiones médicas y también socializarla. El animal tiene que estar socializado con chiquitos, con visitas, con otros animales, y no queremos que esté peleando a cada rato por ese tipo de cosas. Y lo más fácil de socializar a un perro es en los primeros 6 meses de vida. Después es muy difícil. Bueno, el segundo grupo que dijimos que íbamos a hablar de fauna urbana era el grupo de la fauna urbana que nosotros no trajimos, sino que nosotros los invadimos. Y ellos, resilientes, se adaptaron a un contexto totalmente modificado. Y tenemos muchos. En Costa Rica, muchos. El pisote. Al principio se creyó que eran 2 especies, porque las hembras andan en grupos y los machos andan solos como un pisote. Bueno, el pisote. Tenemos los cocodrilos. En algunos lugares los cocodrilos están muy cerca de la gente, muy cerca. Tenemos un animalito que vamos a hablar un poquito más, que es el murciélago. Vamos a hablar más por lo importante que son. Costa Rica tiene reportadas 114 especies de murciélagos. 7 de ellas se encuentran en categoría de riesgo. 4 están consideradas especies amenazadas de extinción. 12 de esas 114, 12 especies nada más son las que son cercanas a las personas, es decir, que son fauna urbana. Costa Rica tiene el 11% de todas las especies de murciélagos del mundo. Del mundo. La mitad de todos los mamíferos de Costa Rica son murciélagos. Vean la importancia que tiene para la fauna nacional el murciélago. Y cada especie come según la especie que son. Hay unos que comen polen y néctar, y eso hace que sean los grandes polinizadores en altura, ¿verdad? Después de los 1600, 1700 metros, estos señores y no los insectos son los que van a dar la polinización. Y en algunas plantas en particular también. Al que le gusta el chocolate, sépalo, que es el murciélago el que logra polinizar la planta del cacao. Hay algunos que comen insectos, importantísimo, otros que comen frutas, otros pequeños vertebrados, lagartijas y ese tipo de cosas, otros comen aves, colibríes y otras aves más grandes. Hay murciélagos que comen murciélagos, se ponen a la salida de las cuevas o de los refugios, y cuando sale el murciélago que come otras cosas, lo capturan. Hay unos que comen peces, y hay 3 especies en el país que comen sangre. Bueno, igual el servicio ambiental que nos hacen es tremendamente importante. Polinizan, dispersan semillas y hacen control biológico de insectos y sobre todo vectores que no queremos que estén con nosotros. Son servicios ambientales absolutamente gratis. A la gente les preocupa, y a mí me preocupa como médico veterinario, una especie de hematófago, que es el Desmodus rotundus.
Este animalito había poco en nuestras montañas antes de que llegáramos a botar las montañas y poner ganado. Al tener ellos más animales fáciles de sangrar, se han venido multiplicando y nos dan problemas. Este otro animal, el Diphylla caudata, come sangre de aves nada más. Ese nos da menos problemas. Es difícil verlo en un gallinero, pero podría comer sangre de gallina. Y este último solo come sangre del pavón de montaña. Coevolucionó con el pavón de montaña y no nos causa ninguna preocupación. Puede seguir comiendo sangre, que a nadie le preocupa la sangre que él adquiere para vivir. Ahora, los murciélagos, como fauna urbana, los que dijimos, también son, por razones que todavía se estudian y se estudian, portadores de muchos virus que no nos gustan para nada. Creíamos que el sarampión no tenía reservorio, pues sí, este animalito es el reservorio de sarampión, de neumonía, de paperas, de gripe, de encefalitis, como la rabia. Y la rabia es lo que más nos preocupa porque es una enfermedad 100% letal cuando llega al ser humano. Ahora bien, se puso de moda porque es muy posible que el coronavirus haya estado viviendo durante miles de años en los murciélagos. Por alguna razón pasó a otro animal que no sabemos cuál es todavía, y de ese otro animal lo humanizó y lo pudo pasar a ser humano. Es inicialmente una zoonosis, ya no es el coronavirus una zoonosis, ahora se transmite de persona a persona. Ahora los que transmiten el coronavirus no son los murciélagos, son los idiotas que no hacen caso. Este es un ensayo muy interesante que yo voy a darme voy a forzar la paciencia de ustedes para tratar de decirles lo más importante de esto. Estos son refugios artificiales que hicieron en la Universidad de Florida. Ellos habían abandonado unas aulas, quisieron rescatarlas y comenzaron a ver el montón de murciélagos insectívoros que tenían ahí. Casi 250,000 murciélagos insectívoros que comían, se calcula que comen todos los días entre 1 tonelada y 1,5 toneladas de insectos. Entonces, acabar con esa colonia era comenzar a usar insecticidas. Se les ocurrió hacer este tipo de refugios artificiales que son en alto como les gusta a ellos, que son oscuros como les gusta a ellos, que son en lugares descampados, es decir, que no haya árboles alrededor como les gusta a ellos. Y fueron tapando las entradas del refugio donde estaban, las aulas abandonadas donde estaban, y se fueron trasladando aquí. Y por supuesto que ahora es hasta un espectáculo, ¿verdad? La gente va a verlos, ¿verdad? Cuando salen en las tardes. Porque salen 250,000 murciélagos a cazar insectos todas las tardes. Y eso genera un espectáculo de que la gente los va a ver. La gente que vive en ciudad no está acostumbrados a ver tantos murciélagos y a verlos. Se están estudiando muchísimo cómo ellos hacen sus nidos y cómo se reproducen, etc. Así que esto es una idea interesante. Yo nunca la he visto en Costa Rica. Entonces, la parte interna del refugio artificial, ahí en Florida, en Gainesville específicamente, y ellos han logrado manejar sus murciélagos y han aprendido a manejarlos. Por ejemplo, ellos saben que de cada 300 murciélagos que están volando, uno es portador de rabia. Así que no toquen los murciélagos o tóquenlos con toda la precaución. Y esto es más interesante todavía. Han descubierto que los murciélagos que ya no pueden volar, uno de cada 3, el 33%, tiene rabia.
Bueno, esto es lo que pasa con todos los animales silvestres y esa es la gran recomendación. No interactúe, no los toque, por más que usted los quiera, por más que usted los admire, no los toque. Salgámonos de los murciélagos urbanos y vayámonos a los zorros, a las zarigüeyas. Son nocturnos, son solitarios. En Costa Rica tenemos 8 especies de zarigüeyas, muy importantes. Este video es tomado en el jardín de la casa de Luis Diego, hijo mío. Una zarigüeya que llegó, él la tomó, está cazando, comen alacranes, comen grillos. En realidad, si no se les permite entrar a la casa, es una visita inofensiva, no tiene por qué asustar, no tiene por qué verse como algo extraño. Igual nos pasa con las ardillas. Ardillas, tenemos 5 especies en el país. Es una especie que por ser bonita la gente le tiene menos miedo, pero tampoco hay que tocarlas porque muerden. Y tuvimos ya un caso de rabia por ardilla. Bueno, tenemos este animal también, la martilla, es un animal oportunista. Es pariente de los mapaches y de los pisotes, es arborícola, tiene una cola prensil, se puede agarrar con la cola. Esta es una ardilla de un amigo que vive en Santana, una martilla de un amigo que vive en Santana, y esta es la martilla visitándolo en el patio. Él vio el animalillo y comenzó a filmarlo y no, ¿para qué lo va a agredir? ¿Para qué le va a hacer nada si el animalito no hace nada más que evitarle ir él al bosque a ver un animal silvestre lindo que realmente es absolutamente inofensivo y que más bien enriquece la ecología de la zona urbana? La martilla es un animal urbano inofensivo. En cuanto a reptiles de este tipo, en Costa Rica tenemos 137 especies de serpientes, solamente 22 son víboras, es decir, solamente 22 son venenosas. Sin embargo, hay algunas no venenosas que son bravas y que muerden, ¿verdad? Esto es una boa, que también le dicen Becker aquí los campesinos, que se está comiendo un gato. Ella no es venenosa, pero sí puede comerse un gato, un perro, puede comerse un mono, ¿verdad? No es que se los comen todos los días, pero sí almuerzan de vez en cuando y pueden comerse y sí pueden comerse los gatos. Pasa mucho en Zancudo, donde hay una zona ahí medio interesante, ahí los gatos siempre son vistos, siempre son con problemas de este tipo. Bueno, el mapache es otro oportunista que tenemos y conforme hemos ido recuperando los ríos urbanos, vamos a ver más y más mapaches, porque obviamente un río urbano sano es un río que tiene que tener también animales, porque al quitarle nosotros el jabón al agua y mejorarle la tensión superficial, vamos a ver insectos, y los insectos, y comienza toda la cadena trófica, donde el mapache se va a beneficiar. Pero bueno, nos visitan en las casas. Esperemos que no entren a las casas, que no coman la comida de los perros. Ustedes son, cada uno de nosotros, los que tenemos que ver eso, de estarles recogiendo la comida al perro para que el mapache no llegue a comer su comida y no lleguen los roedores y no lleguen otros animales, ¿verdad? Porque este es un animalito que le da algunas enfermedades que le da al perro. Además de rabia, le puede dar moquillo, distemper. No hay que tocarlo, hay que dejarlo que él pase por el patio y no se meta en nuestras casas, ¿verdad? Este es un animalito que estamos viendo más y más, el zorro gris. Este es el zorro gris, esta es una subespecie de Costa Rica. Es como el tamaño de un gato y está prácticamente en todo Costa Rica y está mucho en áreas urbanas. Es un animalillo muy lindo. Es realmente muy resiliente. Es un animalito entonces que no es especialista. Él ha logrado adaptarse a las zonas alteradas por el ser humano. Tenemos coyotes en Santa María, hay mucho coyote también. Esta es una
un grupo de coyotes. Es muy raro ver coyotes en grupos, los coyotes casi no hacen grupos, es el macho, la hembra y seguramente las crías, los juveniles un rato, y después se alejan los juveniles a hacer su propia familia, ¿verdad? Pero también si ven un coyote, es nada más no tocarlo, no interactuar y él le tiene miedo a la gente y se va a ir. Con fauna urbana hay que aprender a convivir. No hay que matarla, hay que aprender a convivir. No hay que asustarse, hay que aprender a convivir. No tengan abrigo dentro de sus casas, manejen el acceso a la comida. Cuando es posible, como con palomas, se hace control de natalidad. Y aquí el gran mensaje es no interactuar, no tocarlos, menos si uno los ve enfermos, porque puede estar enfermos de una enfermedad contagiosa como rabia. Así que igual vamos a quitar abrigos y comidas y aprender que cada uno en su casa y Dios en la de todos. El MINAE tiene un sitio de internet que yo les recomiendo ver, se llama Costa Rica Silvestre. Costa Rica Silvestre, ahí hay indicaciones de cómo manejarse, cómo aprender a convivir con cada uno de los animales que está con nosotros. Ya pueden encender sus micrófonos y podemos proceder a ver si hay alguna pregunta y a ver si yo puedo contestarla. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias por la paciencia. Yo espero no haberlos aburrido mucho. Vamos a parar aquí la grabación.